Isidro, queremos empezar este tema tan importante que nos convoca hoy, pero antes de empezar a tocar este tema quisiera retomar un poquito el tema del miércoles pasado que estuvimos conversando acerca de la Biblia. Y quería un poco cerrar esta parte porque el tiempo fue corto, la vez pasada muchas preguntas, y quisiera consultarte nuevamente. Cuando hablamos del canon, ¿a qué nos referimos? Estuvimos hablando un poco del canon la vez pasada, y muchas veces canon, eso como alguien diría, eso se come, ¿cómo se entiende? ¿Qué sería el canon, Isidro? Sí, así es, pastor. Realmente hay términos que tenemos que necesariamente aprendernos, ¿no? Cuando estudiamos las escrituras y más todavía, ¿verdad?, la historia de la Biblia, de la formación de la Biblia, ¿verdad?, es necesario manejar ciertos términos, ¿verdad? Y este espacio está para eso, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que enriquecer nuestro léxico, nuestro lenguaje, ¿no? Y la palabra canon es una palabra que vamos a oír mucho a veces en el programa, ¿no? Ya estuvimos hablando de programas anteriores. Y bueno, canon es una palabra que se refiere a la lista oficial de los libros inspirados de la iglesia. Porque es una palabra que proviene del griego, que es canon, y es una palabra que significa caña, o sea, junco. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la caña o vara se usaba como un instrumento de medida. O sea, lo que sería una regla hoy, una regla de madera o una regla de metal. Entonces, era un instrumento de medición, como un estándar, ¿no? Y ese término luego pasó con el correr del tiempo para describir los libros estándares que posee la iglesia primitiva, ¿no? Empezó a usarse como sinónimo de norma, de regla, de estándar, ¿no es cierto? Entonces, en términos bíblicos podemos decir que el canon es la lista oficial de los libros que la iglesia considera inspirados. Esa es la definición, ¿verdad? Entonces, el canon o la lista de libros del Antiguo Testamento, hay que decir esto, ¿verdad? Que es la Biblia hebrea. Ese canon se terminó vamos a decirle, de formar, o sea, se formó allá por el año 250 antes de Cristo, ¿verdad? O sea, para ese entonces, en el siglo III antes de Cristo, ya se había cerrado la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que sería la Biblia hebrea que hoy en día nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Y había una versión, ¿verdad?, que se tradujo, ¿verdad?, de los originales hebreos en aquel tiempo que ya hablamos la vez pasada, que es la Septuaginta, o sea, la versión de los 70, que es la primera traducción de la Biblia que está en griego. Y la Septuaginta, que se empezó a formar a partir de los años 250 a.C., pasó a formar parte del canon oficial de la iglesia ya a mediados del siglo IV. Entonces, 250 años antes de Cristo, el canon del Antiguo Testamento ya estaba ya establecido. Estaba ya cerrado. Entonces, sí, serían los 39 que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? El canon del Nuevo Testamento se completó a mediados del siglo IV. Los 27 libros del Nuevo Testamento se completaron en el siglo IV después de Cristo, ¿verdad? En una carta que Atanasio de Alejandría escribe, ahí se nombran la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el canon es la lista oficial de libros, ¿verdad?, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, que la iglesia, tanto primitiva como la iglesia actual, considera que son inspirados por Dios. Que bueno, repitiendo un poco, Isidro, lo que dijiste, entonces, 250 años antes
ya el Antiguo Testamento ya estaba completo, estaba cerrado, sí. El canon en sí. Y dijimos que aproximadamente en el año 350 aproximadamente ya el canon del Nuevo Testamento fue completado, fue cerrado. Exactamente, también. Sí, en el siglo, sería el siglo IV. Ya. Porque la carta pascual de San Atanasio de Alejandría es el primero en nombrar esos 27 libros. Y es el primero que registra esos 27 libros que hoy nosotros tenemos en las Biblias, tanto católica romana como protestantes. Ajá, perfecto. Entonces, creo que el problema no tenemos mucho en el Nuevo Testamento con otras versiones, vamos a decirle, como la Dios habla hoy y la latinoamericana, y en comparación con la Reina Valera. El Nuevo Testamento tenemos 27 iguales, sin problema, no hay mucha discusión. No. En el canon del Nuevo Testamento o la lista del Nuevo Testamento no hay mucha polémica. Ajá. Porque la iglesia romana, tanto la iglesia protestante también, reconocen la misma cantidad de libros. Perfecto. Isidro, ¿qué fue lo que le obligó a la iglesia a formar el canon? Sí, realmente es una de las preguntas que me hicieron esta semana también, ¿verdad? En el siglo I, en los tiempos posteriores a los apóstoles, todos los libros que hoy nosotros tenemos en la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, estaban por separado. Y había muchas copias y no había una lista de libros. La iglesia usaba en ese tiempo una cierta cantidad de libros, como las cartas de Pablo, de Pedro, los evangelios, pero no había vamos a decirle, una lista oficial de la iglesia en aquel tiempo. Hasta que apareció un personaje que se llamó Marción. Marción fue un hereje que él no reconocía el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Entonces él rechazaba el Antiguo Testamento y él formó su propio canon. O sea, él formó su propia lista. Y solamente reconocía el Evangelio de Lucas y 10 libros, o sea, 10 cartas del apóstol Pablo. Entonces él empezó a formar iglesias, porque era un hombre que tenía dinero, y empezó a enfrentarse, ¿verdad?, a la iglesia primitiva. Entonces la iglesia tuvo que reaccionar ante eso. Porque en aquel tiempo la iglesia primitiva, y también los judíos usaban también el Antiguo Testamento, que era para ellos inspiración divina, ¿verdad? Pero Marción fue el que obligó a la iglesia de repente a empezar el desarrollo, el estudio del canon que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Y cuando hablamos de hereje y cuando hablamos de herejía, ¿verdad?, hay que definir un poco, ¿verdad? La herejía es una doctrina o una enseñanza, ¿verdad?, que va en contra de los fundamentos bíblicos. Por ejemplo, como dijimos el programa anterior, si nosotros decimos que Jesucristo no es Dios, o sea, negamos la divinidad, la deidad de Cristo, por ejemplo, eso es una herejía. Porque eso es exactamente lo que enseña el Nuevo Testamento, incluso también, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Entonces Marción era un hereje. ¿Por qué? Porque estaba difundiendo en la iglesia primitiva enseñanzas, ¿verdad?, que era totalmente contraria, ¿verdad?, a la enseñanza de aquel tiempo. Acá hay una pregunta muy interesante de uno de los que están mirando la programación y están en la radio también, escuchando. ¿Cuáles eran las escrituras que usaban Jesús y sus apóstoles? ¿Y cuáles eran los idioma que hablaba Jesús, verdad? Muy interesante esta pregunta. Nosotros tenemos esta Biblia, vamos a decirle ordenada, 66 libros, capítulos, versículos, pero entendemos nosotros por estudio que eso no era así antes. ¿Y cuáles eran los libros? ¿Cuál era la Biblia que ellos usaban? Bueno, en realidad hay dos vertientes, o sea, hay dos hipótesis fuertes en cuanto a esto, ¿no? Hay una corriente que habla de que Jesús y los apóstoles usaban lo que se conoce actualmente como el canon de Esdras. El canon de Esdras, que también del canon de Esdras, ¿verdad?, se tradujo una versión en arameo, que se le llama, ¿verdad?, en arameo y en hebreo, que se le llama el canon premasorético, ¿verdad? O sea que es una
eran los escritos de la Torá, los salmos y los profetas. Entonces una corriente dice que lo que Jesús y los apóstoles usaban eran una versión hebrea, pero un poco antigua ya. Ajá. Y otra versión más fuerte en Occidente también, ¿verdad?, es que Jesús y los discípulos usaban la Septuaginta. Ajá. Que sería, ¿verdad?, la versión griega. Ajá. Ahora, ¿por qué Jesús y los discípulos usaban esa versión? Porque en el siglo I, en la época de Cristo, era la Biblia más popular que había, o sea, los escritos más populares. O sea, sería lo que hoy en día se conoce como el Tanaj, ¿verdad?, el Antiguo Testamento hebreo, pero en griego. Y hay que un poco también hablar del Jesús histórico, ¿no? Eso es importante también entender y manejar, que la audiencia también conozca. Tenemos que entender que Jesús se crió en Galilea, Nazaret, ¿verdad? Y en aquel tiempo esa zona, ¿verdad?, era como una zona multicultural, era una zona donde se hablaban muchos dialectos, muchos idiomas, ¿no? Y el griego era un idioma muy común en aquel tiempo. Entonces lo más probable es que varios rollos, ¿verdad?, de la Torá y los escritos en griego llegaran a manos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso se puede saber porque hay una comparación que se hace con las citas que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Y los originales, ¿verdad?, griegos, ¿no? Entonces, Jesús vivió en una ciudad que era prácticamente, vamos a decirle, como Ciudad del Este, ¿verdad? Una ciudad donde venían muchos mercaderes de diversas nacionalidades, era una ciudad internacional, ¿verdad? Entonces, es mentira eso de que Jesús, por ejemplo, solamente hablaba hebreo o solamente ese era su idioma, ¿no? En realidad, los eruditos dicen que Jesús posiblemente habló 4 idiomas, como mínimo 4 idiomas. En primer lugar, Jesús hablaba copto. Copto es un idioma que posiblemente Jesús trajo de Egipto cuando él vino de allá. No olvidemos que él, huyendo de la persecución de Herodes, va a Egipto y él cuando regresa con esa lengua, ¿no? Que es el copto, que es una lengua árabe, ¿no?, egipcia. Y porque él vivía en Galilea, por vivir en Galilea, él conocía, ¿verdad?, el arameo, el arameo galileico. Y por supuesto, como él era un rabí, ¿verdad?, y tenía una cultura hebrea muy fuerte, ¿verdad?, obviamente hablaba el hebreo, ¿no?, el hebreo. Y por supuesto el griego. Y seguir haciendo un poco más profundo acerca de esto. ¿Jesús fue a la escuela? Porque te hago esta pregunta porque a veces creemos o hacemos místicos ciertas cosas y creemos que Jesús fue uno que cayó sobre él una gota de magia y él sabía todo. Como humano él tenía que prepararse, me imagino. Hay un registro, hay una... Sí, por supuesto. Encontramos nosotros dentro de los escritos mismos, ¿verdad?, encontramos relatos de que Jesús estaba en parte debatía, por ejemplo, con los rabinos, cuando él se perdió de sus padres, por ejemplo, cuando ellos regresaron al templo, le encontraron que él estaba con los rabinos. Jesús, como todo judío, se sometió a las leyes judías, a la educación judía, ¿no es cierto? Y una vez que él alcanzó la mayoría de edad, él obviamente que estudió con los rabinos. Sabemos eso porque cuando él empieza su ministerio en Galilea, en Nazaret, él entra en el templo y le invitan a leer las escrituras. Y eso solamente un rabino lo hacía, ¿verdad? O sea, era una persona culta, preparada en la ley, ¿verdad? Y él pertenecía en sus comienzos a la facción de los fariseos. Ahora, el tema de que él hablaba griego es muy importante también entender, ¿no? Porque muchos piensan que Jesús solamente hablaba hebreo, ¿verdad? Jesús hablaba en griego porque en los relatos de los evangelistas nosotros encontramos que él habla con Poncio Pilato, ¿no es cierto? Y no hay ninguna persona que, vamos a decirle, actuara como intérprete, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros, o sea, podemos concluir de que él hablaba griego, porque Poncio Pilato hablaba griego.
Entonces la única forma en que ellos podían comunicarse era en griego, ¿verdad? Entonces, obviamente que él tuvo una formación muy sólida, ¿verdad? Tanto en la cultura hebrea como en la cultura griega, helenística de aquel tiempo, ¿verdad? Súper interesante. Algunos estudiosos dicen que Jesús era contemporáneo de Saulo de Tarso. Mientras Saulo estaba preparándose para rabinos, Jesús también estaba, creo que en la misma universidad más o menos. Algo así, para entender un poco. Así mismo, son contemporáneos, exactamente. Sí, porque Pablo es uno de los más preparados, eruditos. Así Qué mismo. Interesante. Así que sigan haciendo sus preguntas, sus consultas, aquellos que están atentos ahí a la programación. Entonces, dijimos que él obligó a la iglesia a formar el canon porque habían herejes, personas que en realidad estaban tergiversando todas las enseñanzas, entonces esto obligó a alguien a apurarse, o el grupo de la iglesia primitiva en sí, a formar el canon. ¿Se entendió eso? Así es, sí. Sí. ¿Cuántos libros tenía originalmente la Biblia hebrea? Bueno, tenemos que nombrar esto porque hay un poco de confusión de repente en cuanto a esto, ¿no? Porque nosotros hoy en día tenemos en nuestras Biblias modernas un total de 39 libros. Pero en la Biblia hebrea original se pueden contar 24 libros. 24 libros. Y esos 24 libros se agrupaban, o sea, lo que se conoce como el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento hebreo. Y todos esos 24 libros estaban agrupados en 3 categorías, que era la ley, ¿verdad? Que era la Torah, o Pentateuco también en griego, los profetas, lo que los hebreos llamaban Nevi'im, y los escritos, ¿verdad? Que ellos llamaban Ketuvim, o sea, estaban agrupados en tres partes. Ahora, ¿por qué había menos libros que hoy? Resulta que en las versiones modernas, o sea, en las versiones latinas, se empezaron a dividir los libros. En el canon original hebreo, por ejemplo, Josué estaba unido a Jueces, o sea, era un solo libro. Un solo libro. Ajá. Reyes. Atendamos esto, porque es interesante esto aprender y entender también, porque nosotros tenemos 39. En la Biblia hebrea había solamente 24. Entendamos la explicación, esto para poder comprender un poco, ¿sí? Sigamos. Sí. No es que la Biblia nuestra tiene más libros que el canon hebreo, sino que por su extensión, como eran libros extensos, por ejemplo, el libro de los reinos o reyes, crónicas, eso nosotros tuvimos que dividir. En nuestra Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, por ejemplo. Pero en las Biblias hebreas solamente una colección. En las Biblias hebreas también Esdras y Nehemías formaban un solo libro. En la Biblia actual esos libros están por separado. Y los profetas menores, que son 12, en las Biblias hebreas forman un solo libro, que ellos llaman los 12. Por eso es que nosotros en nuestras Biblias actuales hay 39, porque fuimos separando los libros y independizando los libros, vamos a decirle. Por eso tenemos esa cantidad. Entonces esa es la confusión de repente que se presenta, ¿no? Muchos dicen, bueno, ustedes tienen más libros porque le agregaron más libros, ¿no? Que el canon hebreo, pero sigue siendo igual, ¿verdad? Solo que en la redacción nada más hubo esa división. Pero no perdió su esencia. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso mismo hablamos el programa pasado, de que se mantuvo la esencia, el mensaje y bueno, la estructura misma de la Biblia, ¿no? Qué bueno. Desde Argentina, buenas tardes familia en Cristo, desde Argentina disfrutando un rico mate y escuchando la programación, dice aquí en el WhatsApp. Usted puede enviar su mensaje, su consulta al WhatsApp al 0972-140-695 o al más 59-5972-140-695, aquellos que están fuera de Paraguay. También puede enviarnos sus consultas allí. Estoy tomando un rico mate, dice Berna. Así que bendiciones, que Dios te bendiga. Saludos a Argentina, aquellos que están
atento a la programación en la radio familiasdelrey.com. Comparta con otras personas, por favor. Excelente, muy interesante, dice Lucía. Gracias. Mili Figuereo también está atento a la programación. Gracias, que Dios te bendiga. Hagan sus preguntas, sus consultas, ¿qué les parece? Hagan sus opiniones también, o digan sus opiniones, comenten sus opiniones también acerca del tema que estamos comentando. Qué interesante lo que estamos diciendo, ¿sí? La Biblia hebrea tenía 24 porque estaban unidos los libros que hoy nosotros tenemos por separado. Por ejemplo, decía nuestro invitado de hoy de que Josué y Jueces estaban juntos. Hoy nosotros tenemos Jueces aparte y Josué aparte. Así que eso es la diferencia, es la explicación del por qué. Si alguna vez alguien le dice, no, la Biblia hebrea tiene menos libros, entonces usted explíquele, no, antes estaba solamente unido y nosotros separamos. Así que eso, ¿por qué por qué separamos nosotros? ¿Podés recalcar un poco otra vez, Isidro? Sí, por una cuestión del editor, ¿no? Por una cuestión de organización, vamos a decirle, ¿verdad? De repente los libros eran muy extensos y para una mejor organización, ¿verdad? Y una mejor demarcación de los temas, los libros fueron separándose, porque la historia, por ejemplo, de Josué llega hasta un punto antes que empiece el periodo, ¿verdad? de los jueces. Entonces los editores latinos, ¿verdad? de los primeros siglos hicieron esas separaciones, ¿no? Ajá. ¿Cuándo aparece el tema de los capítulos, versículos? Porque tenemos que también saber eso, que la Biblia en el original no tenía capítulos, no tenía versículos. ¿Cuándo más o menos se puede? Y eso ya es una invención ya, digamos, moderna. Sí, ya en el tiempo de la imprenta se empezó a trabajar en esa. Ya. Pero ya es algo muy tardío, ¿no? La separación en capítulos y versículos ya es muy reciente. Ajá. Entiendo. Ya, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos de la Biblia romana? Y explicar un poco la palabra otra vez, deuterocanónicos, ¿a qué se refiere? Y hago una pregunta aquí, para aquellos hermanos nuestros que están mirando, amigos, amigas, familia. La Iglesia romana, católica, los estudiosos, los maestros, los doctores de la ley de ellos, llámese papas, sacerdotes, cardenales, ellos saben de esto, ¿verdad? ¿O no, Isidro? Así mismo, sí. El tema de los libros deuterocanónicos es muy importante también hablar un poco, porque ahí van también las preguntas. El programa pasado, cuando se habló de que por qué las Biblias protestantes tienen menos libros que las Biblias latinas, ¿verdad? O sea, las Biblias de la Iglesia romana, ¿no? Y es una historia muy, como dije la vez pasada, un poco larga, pero es importante definir. Los libros deuterocanónicos es una colección de libros que fue agregado allá por el siglo II, siglo I antes de nuestra era, ¿no? Y eso fue agregado dentro de la colección de los libros griegos, o sea, del canon de la Septuaginta. O sea, en aquel tiempo ya los judíos que no vivían en Israel, los que vivían en la diáspora, ¿verdad? O sea, esparcidos por el mundo conocido, ellos encontraron esos libros, ¿verdad? Muy interesantes, ¿no? Y bueno, ellos fueron agregando al canon griego, ¿no? Y actualmente las Biblias romanas tienen 7 libros más, ¿verdad? Y los libros deuterocanónicos, deuterocanónico significa deutero, que es posterior, y canónico era es canon, o sea, eso fue aceptado posterior a los canones, o sea, al canon. Ya cuando ya el canon estaba cerrado aparecieron los deus, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cuántos dijiste? 7. 7 libros. 7 son los ¿Qué oficiales. serían? Macabeo. Sí. Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ajá. Esos son los 7 libros que la iglesia, actualmente la iglesia romana, considera canónicos. Sí. Pero la palabra deuterocanónico significa posterior al canon. Sí. Aquí un oyente, ¿verdad? Se puede citar un texto, porque nosotros decimos no son parte del canon, porque en realidad
puede contradecir al canon en sí. ¿Se puede saber algún texto que va en contra? Podemos decir, este texto, por ejemplo, está en contra de lo que es el canon y por eso en realidad fue rechazado. ¿Se puede decir Sí, ahora sí. o no sé? Sí, se puede. Tengo una lista acá de textos. Estén atentos, por favor. Lo importante es también, ¿verdad?, de decir que a los libros deuterocanónicos se le llaman también apócrifos. Apócrifos. O sea, apócrifo es una palabra griega que significa oculto. O sea, son libros ocultos. La iglesia reformada le llama apócrifos, pero la iglesia romana le llama deuterocanónico. O sea, para ellos actualmente tiene la misma validez que los libros inspirados. En el Concilio de Trento de 1548, en plena era de la Contrarreforma, estos libros fueron metidos en el canon, ¿verdad? O sea, después de la Reforma, la Iglesia Romana, la Iglesia Católica Romana, comenzó un movimiento que se llamó Contrarreforma. Y dentro de esa estrategia de Contrarreforma, ellos aceptaron estos 7 libros. Ajá. A lo mejor para diferenciarse del canon o los textos reformados. En aquella época ellos sabían eso, que no eran parte del canon. Cuando se aceptó. Claro que sí, ellos sabían. Hasta ellos manejan, obviamente, que no hay armonía entre los textos deuterocanónicos y los textos inspirados, ¿no? Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí. En el libro de Tobías, que seguramente algunos hermanos tendrán en su casa, Tobías 6, 5, 8 dice: el ángel añadió: abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo, y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón, el hígado, asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de media. Preguntó entonces el muchacho al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. O sea, ahí está hablando, ¿verdad?, de una enseñanza supersticiosa, ¿verdad? En aquel tiempo recogía, obviamente, ¿verdad?, la creencia de aquel tiempo de que eso podía sanar, ¿verdad?, y ahuyentar a los malos espíritus, ¿verdad? Y eso va en contra totalmente de las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Creo que es una práctica de los hechiceros macumberos, actualmente los hechiceros macumberos por supuesto, sí. hacen ese tipo de rito de humo para ahuyentar cierto espíritu y también ciertas creencias populares también, creo que es así también. Por supuesto, son creencias que dan pie, ¿verdad?, al paganismo, ¿verdad? O sea, son enseñanzas que no están en la Biblia. Y que el canon rechaza totalmente a lo que está diciendo el libro de qué es, Ese de Tobías. De Tobías. De Tobías, sí. Tobías, y hay ajá. otros muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hay oraciones para la salvación de los muertos, por ejemplo. Ajá. Y por ejemplo, en 2 de Macabeo, en 12, 42, 43, dice: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Entonces acá hay una enseñanza errónea, porque sabemos nosotros, ¿verdad?, que las personas que han muerto, ¿verdad?, a menos que en vida se hayan arrepentido y hayan entregado su vida a Cristo, ¿verdad?, no pueden experimentar la salvación, ¿verdad? La Biblia no enseña que nosotros podemos interceder por los muertos. Esa era una práctica de aquel tiempo, pero la Sagrada Escritura de los 66 libros no habla. Al contrario, habla totalmente, ¿verdad? Habla la Escritura de que al hombre le he dado morir una vez y después dice el juicio, ¿no? Libro de Hebreos. Entonces, son enseñanzas, ¿verdad?, que no armonizan con los textos canónicos que la mayor parte del mundo cristiano acepta, que son los 66 libros. Entonces, como dijimos, esta adición, esta colección de 7 libros que hoy en día nosotros encontramos dentro de las Biblias católicas, ¿verdad? Uh-huh. Las Biblias
Dios habla hoy, ¿verdad? Sí. Y la latinoamericana, ellos tienen un apartado entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son los libros deuterocanónicos. Por cierto, excelentes versiones, ¿verdad? Sí, Muy son lindas. buenas versiones, eso sí. Muy buenas versiones. No es para desperdiciar. Sí. Es importante conocer y leer, pero tenemos que diferenciar cuál es. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre los libros canónicos y los libros deuterocanónicos. Excelente. Que son 7 libros, 7 realmente libros. los deuterocanónicos. Sí, son Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos son los 7 libros adicionales que tienen las Biblias latinas. Excelente. No sé si tenés algo más allí sobre aquellos textos Sí, que realmente... el tema de la enseñanza del purgatorio. Sí. Sabemos nosotros que el purgatorio es una enseñanza que creo que en el tiempo de Benedicto XVI se eliminó eso. Ajá. Tengo entendido, ¿verdad? Que es la posibilidad de salvación después de la muerte, ¿no? Que tiene que ver también con lo anterior. Dice Sabiduría 3.1.4: todas las almas en el purgatorio han muerto en el amor de Dios y ciertamente estarán en el cielo, pero todavía no tienen suficiente pureza y santidad para ver a Dios, y la misericordia de Dios les proporciona un lugar y tiempo para limpiamiento y preparación. Ajá. O sea que el purgatorio nace en este lugar, ¿verdad? Precisamente de los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Vamos a decirle que era un dogma de la iglesia romana, la iglesia católica. Sí, sí. Que ahora ellos ya no enseñan. Ya se quitó. Ellos ya se quitó. Se quitó. O sea que por muchos siglos ellos enseñaron de que había un lugar, vamos a decirle, un limbo, vamos a decir, donde uno podía purgar sus pecados para luego poder ya ir al cielo, que ellos llamaban purgatorio, pero que no hay ninguna mención en los libros canónicos. Claro, de hecho va en contra en muchas partes de Jesús. Habló de aquel hombre rico y pobre que los dos murieron. Ambos fueron ya a un lugar donde rindieron cuenta, ¿verdad? Sí, un lugar ya definido y en espera. Claro, Hebreos también dice que está establecido al hombre morir una vez. Una vez y luego al juicio. Así que qué importante que estemos prestando atención al tema que estamos. ¿Algo más, Isidro? Y nada más, o sea, hay varios ejemplos, pero por una cuestión de tiempo ya podemos dejar ahí. Pero sí. Importante recalcar eso, ¿verdad? Sí, que los libros deuterocanónicos han dado pie a la creación de doctrinas que incluso la iglesia hoy ya rechazó, la iglesia romana. Qué importante. Por muchos siglos ellos enseñaron esto. Ya, y Benedicto fue Benedicto XVI fue el que, sí, tengo entendido, por una encíclica ya eliminó esta cuestión del limbo o el purgatorio. Qué interesante es saber esto. ¿Cuál es nuestro ánimo, oyente, amigo, amiga, familia, de poder hablar sobre este tema? Muchas veces somos atacados, y esto puede ser recíproco también, evangélico, católico, o sea, hacemos a veces enemigos por ignorancia muchas veces, ¿verdad? Nuestro ánimo es un poco aclarar del por qué muchas veces nosotros no tenemos 66 libros y en el otro hay más libros, 7 libros más. Entonces es un poco aclarar del por qué y explicar un poco del por qué nosotros creemos que los 66 libros son parte del canon y los otros 7 son deuterocanónicos. Así que nuestro ánimo es eso, no es crear enemigos ni enemistad con nadie, sino nuestra idea era eso, aclarar y cerrar un poco esta parte, porque hemos tenido muchas preguntas después del programa del miércoles pasado y estamos aclarando un poco. Aquí una pregunta de uno de los televidentes, Isidro, no sé si podemos responder acerca de esta pregunta. Con mucho respeto también vamos a hacer esta pregunta y respetando al oyente y al televidente también que está mirando y escuchando la transmisión en la radio familiasdelrey.com y en el Facebook Live en la página del ministerio. Dice Diosnel, dice, un católico dice que María puede interceder ante Jesús. La base bíblica para esta afirmación es que se usa el momento cuando Jesús hizo convertir el agua en vino, porque allí María fue y le dijo a Jesús que haga eso,
que le atienda un poco a la necesidad del maestresala. Le dice que terminó el vino antes de que termine la fiesta y le pidieron a Jesús convertir el agua en vino. Y él hizo eso y hizo caso a su mamá. Y entonces eso se usa como un fundamento para decir que María es la intercesora ante su hijo Jesús. ¿Es cierto o realmente una mala interpretación ello? Bueno, ese es uno de los dogmas que tiene la iglesia romana actualmente, ¿no? Tenemos que decir que dogma es una enseñanza o una doctrina que no está necesariamente basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos entender en primer lugar que entender el contexto en el cual sucedió el milagro. Ese hecho, ¿no? El milagro. En la boda de Caná, donde Jesús hace su primer milagro, lo que Jesús estaba haciendo es salvar la reputación de la pareja. Porque posiblemente uno de los novios era pariente directo de Jesús. Una prima o posiblemente una prima o un primo, ¿verdad? Entonces, como las bodas en aquel tiempo duraban mucho, duraban una semana, ¿verdad? O sea, 7 días, era una afrenta a los invitados, una vergüenza ante los invitados quedarse sin comida y sin bebida antes que terminaran las bodas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que María vio. María vio esa situación desesperada ella, entonces habla con Jesús. Y le insta y le dice que haga algo, ¿no? Pero Jesús también, ¿verdad? Le dice, bueno, voy a ver qué hago, en pocas palabras, voy a ver qué hago, pero aún no es mi tiempo, o sea, mi ministerio aún no empieza. Entonces Jesús ahí muestra su gran misericordia, ¿no? Y vamos a decirle su gran amor, ¿verdad? Al convertir en agua el vino para salvar la reputación de ese familiar. Y gracias a que él convirtió el vino, el agua en vino, era la reputación de la familia se salvó. Esa es la interpretación más aceptada. Ahora, es muy difícil de ese hecho hacer una doctrina. Porque de lo contrario tendríamos miles y miles de doctrinas, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia romana tiene que justificar sus dogmas. Y al no tener evidencias bíblicas, vamos a decirle, firmes, entonces buscan estas cuestiones, ¿verdad? Nosotros, como iglesia reformada, como iglesia evangélica, como gente que estudiamos las Escrituras, reconocemos a María como una gran mujer. Pero tenemos que ser justos, ¿verdad? María tiene su lugar en las Escrituras, como madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ella misma reconoció que necesita un Salvador, ¿verdad? Que necesitaba un Salvador, ¿verdad? Y ante la visita del ángel, ella exclama, ¿verdad? Que el Emmanuel, ¿verdad? El Mesías era su Señor y Salvador, ¿verdad? Ahora, yo quisiera llevarles en el texto de 1 Timoteo 2:5, que dice la Escritura, y ya, ¿verdad? Vamos a establecer un principio, ¿verdad? Doctrinal, ¿no? Dice en 1 Timoteo, no sé si pastor puede leer, ¿no? 2:5. Sí, 2 Timoteo 2:5 dice. Primera de Timoteo, perdón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces ahí nos habla la Escritura de que hay un solo mediador. O sea, no necesitamos otro mediador. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos acceso al Dios Todopoderoso. El punto es importante decidir un poco. Mediador. ¿Qué hizo Jesús para ser merecedor de ser mediador? Antes en la antigüedad, no sé, creo que vamos a alargar el tema, pero en la antigüedad ilustraban ellos con un animal muerto que se ponía delante del pecador ante Dios, ¿verdad? Así mismo es. Un poquito aclarando eso, ¿verdad? Jesús tuvo que ocupar el lugar del pecador para ser mediador de un... No, y precisamente esa era la función del profeta, ¿verdad? Presentarse, ¿verdad? En nombre del pueblo ante Dios. Eso es lo que hacía Moisés. Moisés subía al monte, hablaba con Dios y después volvía y daba la revelación al pueblo, ¿verdad? El mensaje. Sí. Pero hoy nosotros, uno de los principios doctrinales de la Reforma, o sea, una de las cosas que la Reforma logró,
uno de los puntos, vamos a decirle, uno de los fundamentos del movimiento reformado, precisamente el sacerdocio universal. ¿Qué significa? Que nosotros todos somos sacerdotes en Cristo. O sea, nosotros podemos oficiar como sacerdotes, presentarnos delante de nuestro Creador. Yo no necesito un mediador. Pues eso es lo que dice la Escritura, que Cristo es el mediador universal. Gracias a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, Él abrió vamos a decirle, esa puerta que estaba cerrada antes. Y podemos nosotros personalmente hablar con nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Ya. No necesitamos ningún mediador. Entonces, desde ese punto de vista, está la discrepancia, ¿verdad?, entre lo que creen los hermanos católicos y lo que nosotros creemos como iglesia reformada, ¿verdad? No necesitamos ningún mediador, ni ninguna persona, ningún sacerdote, ni mucho menos, obviamente, ¿verdad?, usar la figura de la Madre de Jesús para nosotros acercarnos a Él. Podemos acercarnos directamente. ¿Y Ciro, usted cree en María? Yo creo en María como una mujer, o sea, a la María bíblica. Interesante también marcar ese punto. Está la María bíblica y la María no bíblica. Y lastimosamente la María no bíblica es la que la Iglesia Católica presenta. Porque la María bíblica es una mujer ejemplar, una mujer que se sujetó siempre, ¿verdad?, a los preceptos de la ley de Moisés, una judía piadosa, ¿verdad?, que vino a cumplir su misión en la tierra, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, hacer posible que el Dios Todopoderoso pueda tomar forma en este mundo. Y cuando acabó su misión, obviamente, ella, como cualquier mortal, ¿verdad?, murió y, bueno, desapareció de la historia, ¿verdad? Porque los escritos posteriores a los evangelistas, por ejemplo, ya no la nombran. Pablo no la nombra, Pedro no la nombra, entonces ella desaparece de la historia. Solo que la Iglesia Católica, ya en la Edad Media, empezó de nuevo a resurgir, ¿verdad?, la imagen de la María, pero no la María bíblica, ¿verdad? Pero eso es un tema para otro. Pero hay que decir, mis hermanos, que no necesitamos mediador, en el sentido mediador humano. Nosotros podemos acercarnos a Dios gracias y por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Qué bueno y qué interesante para otro programa realmente, y quizás vamos a irnos lejos con esto si seguimos preguntando. Hay muchas cosas que quiero preguntarle, pero me atajo para poder hablar sobre el tema que nos convocó hoy realmente, acerca de lo que es la Biblia y la profecía. ¿Existen los profetas en la actualidad? ¿Se están cumpliendo esas profecías que dice la Biblia? ¿Se cumplieron? ¿Hay pruebas realmente históricas que realmente se cumplieron o no? Es muy interesante este tema, ¿sí? Y voy a la primera pregunta acerca de la profecía y la Biblia. ¿Qué es la profecía y quiénes son los profetas? Sí, muy importante, pastor, entender primeramente, ¿verdad?, que una de las características que hablamos en el programa pasado, y que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, es precisamente la certeza profética. ¿Qué significa eso, verdad? Que en la Biblia nosotros encontramos muchas profecías que ya se han cumplido, y profecías que están por cumplirse y se van a cumplir en el futuro, ¿verdad? O sea, la Biblia es un libro eminentemente profético, ¿verdad? Ahora, es interesante, ¿no?, que me preguntaste, ¿verdad?, acerca de lo que es la profecía. Bueno, normalmente asociamos nosotros la palabra profecía no con el futuro. Normalmente, o sea, normalmente cuando hablamos de profetas, la gente piensa en personas como Nostradamus, por ejemplo, que supuestamente tenía visiones del futuro. Y a él le llaman profeta, ¿no? La persona que puede predecir o pronosticar el futuro, los acontecimientos por venir, ¿verdad? Pero en el lenguaje general bíblico, la profecía es la revelación o la enseñanza bíblica, sencillamente. Revelación o enseñanza bíblica. Y tenemos 2 de Pedro 1, 20, 21, pastor, si puedes ayudarme en esto, ¿verdad? 2 de Pedro 1, 20, 21. 1, 20, 21. Leo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, refiriéndose al canon, a la Biblia, es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos precisamente el versículo que estuvimos leyendo clase pasada, ¿no? Acerca de lo que es la profecía, ¿no? Realmente que su origen es Dios mismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en términos bíblicos no necesariamente tiene que ver con el futuro. Uh-huh. Porque el profeta cumplía varias funciones, ¿verdad? El profeta era el que traía, el que hablaba en nombre de Dios, el que traía era la revelación de Dios, y era el que entendía en cuestiones de ley, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos el caso de Moisés. Moisés es el profeta más grande del mundo judío, por ejemplo, hasta hoy. Muy respetado. Muy respetado, ¿verdad? O sea, Moisés es la palabra mayor en el mundo hebreo. Uh-huh. Y él fue profeta y legislador. Uh-huh. O sea, no solamente el oficio profético o el oficio profeta, ¿verdad?, está ligado al futuro, sino también, ¿verdad?, al presente, a la organización social en aquel tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, por ejemplo, y ellos eran los que entendían estas cuestiones, eran los que tenían la última palabra. Eran el nexo entre Dios y los hombres, ¿no? Hay dos palabras que se usan para la palabra profeta. Hay dos palabras hebreas. Una es roed. Roed es una palabra que se usa para vidente. O sea, es el equivalente a la palabra vidente, ¿verdad? Habían profetas que tenían la capacidad, ¿verdad?, de ver el reino espiritual, ¿verdad?, e incluso prever los acontecimientos futuros. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, recibían visiones, sueños, revelaciones de parte de Dios. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de José. José, cuando estaba, por ejemplo, en Egipto, Dios le mostró muchos sueños, ¿verdad?, de acontecimientos que iban... bueno, o sea, le revelaban en sueños lo que iba a suceder, por ejemplo. Y bueno, tenemos el caso también de Daniel, que tuvo varias visiones, ¿verdad? Ezequiel y los grandes, varios profetas eran roed, o sea, eran videntes, ¿verdad? Uh-huh. Pero la palabra que más se usa para profeta es el naví. Naví, que es propiamente, ¿verdad?, la palabra profeta, que era el portavoz, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Uh-huh. Un hombre que hablaba bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo. Que aquel entonces era muy necesario porque no había o no existía el canon. Por supuesto, y ese es lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a hablar en la otra pregunta. Pero sí, hay que decir lo siguiente, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, estaba limitado sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes. No estaba sobre todos. Uh-huh. El Espíritu Santo venía sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes. Esa es la gran diferencia. Por eso hacía falta el profeta en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Porque tenía que haber alguien, ¿verdad?, que trajera la revelación de Dios en aquel tiempo. Sí. Por eso nosotros hablamos la vez pasada, ¿verdad?, de la dispensación, ¿verdad? Eso era del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, se comunicaba con Dios, pero ¿por medio de quién? De sus profetas. Uh-huh. Eso es lo que... Por eso dice también la Biblia, ¿verdad?, que escuchan a sus profetas y seréis prosperados, ¿verdad? Así mismo. Profetas de Dios, ¿verdad? Sí. No sé si ya podemos hacer esta pregunta. Cristian Ever de Argentina dice... Cristian Ever Casas dice, ¿existen los profetas en estos tiempos? Más adelante respondemos esto, ya podemos responder. Y podemos hablar ya de eso, sí. Sí, porque aquí creo que la siguiente pregunta tenemos también, ¿existen profetas hoy, verdad? Y Cristian Casas de Argentina pregunta, ¿existen los profetas en estos tiempos o no? Bueno, ¿es necesario, verdad? ¿O no? Hay que diferenciar bien. Yo creo que una cosa es el oficio apostólico en el Antiguo Testamento, y otra cosa es el ministerio profético del Espíritu Santo, o sea, el don de la profecía hoy en la iglesia. Uh-huh. No hay que confundir. Era necesario, como dije anteriormente, en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, era necesario el profeta. Y una de las razones era porque principalmente
no estaba todavía conformado completamente, ¿verdad?, el canon de la Biblia. Entonces tenía que haber alguien autorizado, ¿verdad?, para decir, por ejemplo, qué va a pasar o qué dice Dios acerca de una situación, ¿verdad?, y organizar la vida social religiosa de la comunidad judía en aquel tiempo. Entonces necesitaban profetas. De hecho, que la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas, ¿verdad? Empezando por Moisés. Entonces era Moisés necesario en el escribió 5 Antiguo libros. Testamento, que escribió los 5 primeros libros, o sea que compiló los primeros 5 libros. Compiló, porque hay una tesis actualmente que los libros del Génesis ya empezó a escribirse con Adán, o sea que Adán ya empezó a escribir esos libros. Adán y sucesivamente después Set y Noé, Abraham, y así sucesivamente fueron escribiendo esos libros que Moisés después compiló en una sola colección, que es la Torá. Esa es la teoría más aceptada hoy. Ajá. De hecho que creo que se le llamaba escriba, ¿verdad? Los grupos de personas que se encargaban de las escrituras en aquella época. Sí. Realmente hombres y mujeres preparados para ese fin. Los escribas, y en el Nuevo Testamento se le llamaban amanuenses. Los amanuenses eran los secretarios que copiaban las cartas. O sea que, por ejemplo, Pablo tenía un amanuense. Sí. Una persona que escribía, él le dictaba y él escribía. De hecho, un Dios tan sabio no iba a ser tan improvisado en no tener personas que escriban. No, evidentemente que no era. Claro, qué interesante, familia. Sigan haciendo sus preguntas, sus consultas. Que dijiste algo, Isidro, ¿verdad? Oficio. Eso podés un poco aclarar. ¿Era necesario el oficio del profeta en el Antiguo Testamento? Hoy ya no es necesario. Y anteriormente había 3 oficios que eran necesarios, obviamente, para el culto de aquel tiempo y para la vida del pueblo de Dios. Y eran 3. Sí. Los sacerdotes, los profetas y luego eran los reyes. Ajá. Pero en Cristo se unen los 3 oficios. Él tenía los 3. Por eso la Escritura dice que él es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Al orden de Melquisedec. Ajá. Rey, sacerdote y profeta. Entonces, evidentemente que en el Antiguo Testamento había una necesidad de profeta. Claro, era la voz de Dios para el pueblo. Era la voz de Dios. Hoy en día nosotros podemos abrir la Biblia, por ejemplo, y ver el consejo de Dios. Pero en aquel tiempo no. Entonces yo tenía que acudir a un profeta, ¿verdad?, para en un asunto de, vamos a decirlo, un problema o un consejo o una cuestión de las leyes. El judío tenía muchas leyes también. Entonces era necesario. Los 3 oficios eran los que marcaban la vida, vamos a decirle, del pueblo de Israel en aquel tiempo. En la desesperación, creo que de Saúl, en su desesperación por no oír la voz de Dios, no saber qué hacer en un enfrentamiento, él fue y consultó equivocadamente a una divina, Sí. que era distinta a un profeta, ¿verdad? Sí. Y entendiendo esto, ¿verdad? En aquella época se le llamaba también vidente a los profetas. Hoy en día vidente para nosotros es malo, ¿verdad? O sea, ¿cómo cambiaron el lenguaje, ¿verdad? Tiene una connotación negativa. Negativa, ¿verdad? Pero en aquel entonces le llamaban ellos también vidente. Entonces, cuando Saúl fue y consultó a una adivina de Endor, en realidad eso estaba prohibido por la Biblia, ¿verdad? Pero en su desesperación de querer oír la voz de Dios, él fue en su motivación humana a equivocarse, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Por eso fue rechazado por Dios, ¿verdad? ¿Existen profetas hoy entonces, Isidro? Entonces, antes de responder a eso, ¿verdad?, es importante, a ver, es cierto que el Nuevo Testamento habla de profetas y habla de profecía también. Eso es importante. Pero el tema del don profético, por ejemplo, y del Espíritu Santo, eso nosotros vamos a ver en otro apartado, ¿verdad?, que va a ser el de la iglesia. Ajá. Pero vamos a hablar básicamente un poco de todo esto, ¿no? En Efesios 2:20, pastor, si puedes leernos. Efesios, capítulo 2:20. 2. Y los que están en casa también pueden seguirnos. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Y este es un versículo que actualmente, y esto también hay que hablarlo, ¿verdad?, a modo de introducción, hay un movimiento moderno, ¿verdad?, que tiene muchos nombres, pero más conocido como el movimiento neoapostólico y neoprofético sería, ¿verdad? Uh-huh. Que es el movimiento donde están los apóstoles modernos y los profetas modernos de hoy. El ministerio quíntuple también, escuché también por ahí un término nuevo. Sí, tiene muchas ramas, uh-huh. Pero es el nuevo movimiento de la reforma. O sea, ellos hablan de una reforma actualmente, que Dios está haciendo una reforma y está restaurando el oficio apostólico y el oficio profético hoy. Uh-huh. Por eso es que estamos nosotros viendo siempre en las redes o de repente alguna vez, ¿verdad?, en internet hemos visto al profeta tal o al apóstol tal, ¿verdad?, fulano de tal. Hay muchos apóstoles y profetas hoy. Hasta existen, o sea, que se autodenominan profetas. Hasta existen escuelas de profetas también, creo que escuché por ahí también. Sí, hay de todas clases y de todos colores. Entonces muchas veces ellos se basan en estos textos que hablan de que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. ¿Y qué es el fundamento? El fundamento es lo que nosotros conocemos como el cimiento, la base. Sí. Pero ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo, verdad? Y de ninguna manera Pablo está apoyando la sucesión apostólica y profética. Tal cosa no existe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el oficio profético terminó con el antiguo pacto cuando Jesús vino, inauguró una nueva dispensación. El oficio apostólico también. Cuando ya se cerró el canon de las Escrituras, ya no hubo falta profetas y tampoco hubo falta apóstoles. Pero lo que nos dice Pablo acá, que la iglesia de Jesucristo está fundada y está edificada sobre la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Uh-huh. ¿Cuál es apóstol y cuál es profeta? Es la pregunta clave. No se está refiriendo a la profeta Ana Méndez. Ni tampoco se está refiriendo al profeta, al apóstol Guillermo Maldonado. No, se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Las enseñanzas de esos profetas, sobre esos profetas, la enseñanza y la doctrina de esos profetas, se funda la iglesia. Uh-huh. Y también las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los que escribieron el Nuevo Testamento. Uh-huh. Los 12 apóstoles. Y el mismo Pablo, ¿verdad?, que él la Biblia mismo habla, y él habla de que Dios le levantó a él para ser el apóstol a los gentiles, a la iglesia. Entonces, él mismo tuvo que defender su apostolado varias veces. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya evidentemente se consideraban apóstoles todos aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo y todos aquellos que fueron enseñados por Él, ¿verdad?, hasta que Él obviamente murió, resucitó después y subió a los cielos, ¿verdad?, dando a entender que el oficio apostólico, ¿verdad?, terminó allí, que solamente fue por un tiempo. Y entendemos también que por la ilustración de Pablo, que cuando hablamos de fundamentos, no se ponen varios fundamentos. Cuando yo voy a construir una casa, solamente le pongo una base y después empiezo a construir. Ahora, si nosotros aceptamos apóstoles y profetas hoy, entonces vamos a estar construyendo otro fundamento encima del que ya tenemos. Uh-huh. Entonces, es un poco mirar un poco las escrituras y analizar, ¿no? Sí. Para hacerte otra pregunta, quiero hacer esta pregunta antes de irnos lejos. ¿Quién fue el último profeta de la Biblia? Para un poco irnos a lo que yo quiero preguntarte acerca de lo que estamos hablando. Porque dijiste dos cosas que en realidad van a golpear mucho lo que hoy se cree, ¿verdad? Dijiste entonces, apóstoles terminaron con el apóstol San Pablo, que también defendió ante demanda de los apóstoles de aquel entonces. Él tuvo que demostrar que era apóstol, porque hay algunas, vamos a hablar seguro después acerca de los requisitos para ser un apóstol un poco allí, y profeta, ¿verdad? ¿Quién fue el último profeta de la Biblia? Bueno, el último profeta de la Biblia fue Juan.
Juan el Bautista. Juan el Bautista. Él fue el último profeta. Ah, ya. Jesús decía de él, no había otro como... No había otro como él. Bueno, en el canon de las Escrituras nosotros vemos que el último profeta es Malaquías, ¿verdad? En el canon del Antiguo Testamento, pero en la historia bíblica el último profeta es Juan el Bautista. Y cuando Jesús viene a Juan el Bautista en el río Jordán, una de las cosas que Jesús estaba buscando o estaba cumpliendo la profecía era la convalidación profética de su ministerio. Es decir, anteriormente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas eran los que ungían a los reyes. Uh-huh. Y una de las cosas que Jesús hacía viniendo a Juan el Bautista era, primeramente, reconocerlo como profeta. Y ahí Juan el Bautista convalida su ministerio porque él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley la ley se encontraron ahí con la ley y los profetas, algo así, dicen, ¿verdad? Así mismo. Entonces, el último profeta fue Juan el Bautista. El último. El Elías, el cual habla la Escritura. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto. Y ahí se termina la línea profética. Profética. En el Nuevo no hay entonces. No. Y ahí es donde tenemos que aclarar. Profetas como el Antiguo Testamento no hay. No. Pero otra cosa es el ministerio profético del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Entonces, Efesios 4, 11, 13, pastor, antes de pasar también. Efesios 4, 11. Sí, se me había olvidado ese texto. Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo es clave para responder a aquellos que dicen, ¿por qué existen los pastores entonces? ¿Por qué existen evangelistas? Si no hay profetas, o sea, Dios está diciendo aquí que hay todavía apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Aclarar un poco esa encrucijada. El versículo no habla de que esos profetas son los de la actualidad. Uh-huh. El versículo habla que Dios estableció, ¿cuándo? Uh-huh. En un pasado, ¿no? Sí. Claro, estableció profetas en el Antiguo Testamento. Sí. Estableció apóstoles en el tiempo posterior de Jesús, de la iglesia. Uh-huh. ¿No es cierto? Hasta que también ellos después murieron. Y bueno, ya aparentemente ya nadie después se proclamó apóstol. Ya no conocimos dentro de la historia bíblica de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, alguien que dijo ser apóstol. O sea, el oficio apostólico termina allí. ¿Por qué después de casi 2000 años hoy tiene que de nuevo comenzar a resucitar esos ministerios? Basándonos en un versículo como el que leíste, es muy simple, o sea, por eso es que la Escritura hay que entenderla, ¿verdad? Hay que comprender, hay que estudiarla. Ahí Pablo se refiere obviamente al oficio apostólico y profético y apostólico que ya había caducado, o sea, actualmente ya ha caducado. ¿Para qué yo necesito a alguien que me traiga nueva revelación si toda la revelación está aquí? ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Sí, bueno, tenéis un poquito, no sé si me voy atrás o adelante. No, la iglesia primitiva misma había estudiado ese tema. Los primeros padres de la iglesia habían hablado en el siglo II. Nadie de los padres apostólicos, ¿verdad? En aquel tiempo, o sea, lo que fueron, por ejemplo, los discípulos de los apóstoles, ninguno de ellos se proclamó apóstol. Porque vamos a decirle, la condición para ser apóstol era precisamente haber caminado con el Señor, haber sido enseñado personalmente por Jesús y haber sido testigo de su resurrección. Y por eso cuando Pablo defiende su apostolado, habla de eso. Yo estuve con Cristo, dice. Tuve mis 3 años en Arabia con Cristo. A mí se me apareció como a un abortivo, dice. Como a un niño nacido fuera de tiempo, dice. Ahora, ¿qué significa Apocalipsis? Eso mucha gente a veces no entiende. El Apocalipsis en realidad es la revelación final. Es la revelación final de Dios. El Apocalipsis ya está hablando hasta el final de los tiempos, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ya no hay revelación nueva.
Pero resulta que en este tiempo vienen algunos profetas y apóstoles queriendo traer revelación nueva, y eso es lo que es peligroso, pastor. En ese afán creo que apareció una supuesta profeta, creo que Ana Méndez, diciendo que el lugar donde Juan recibió la última revelación, la Apocalipsis, quedó abierta, una cuarta dimensión o algo así por el estilo. Ella creo que dijo, escribió la Apocalipsis que faltaba, dijo, creo, ¿verdad? No, ella en teoría está reinterpretando el Apocalipsis porque había sido que por 2000 años se entendió todo mal. Ajá. Ella trae la nueva revelación, entre comillas. Pero por eso hay que atender bien, ¿verdad? O sea, no todo aquel, ¿verdad?, que dice ser un siervo de Dios o ser profeta de Dios, viene de Dios. Pero mismo nos dice que tenemos, dice, la palabra profética más segura. O sea, yo puedo a lo mejor escucharle a un Guillermo Maldonado, a una Ana Méndez o Cindy Jacobs, que habla de muchas cosas, pero acá está la fuente de la profecía y la verdad, que son las escrituras inspiradas por Dios. Entonces, si yo quiero saber algo de Dios, tengo que meterme acá, a buscar. Entonces, ese es el tema, que el movimiento apostólico y profético moderno dice estar tratando de establecer una reforma. O sea, básicamente ellos lo que están diciendo es que durante tantos estos años de cristianismo, estos 2000 años de cristianismo, todos estaban equivocados. Entonces ellos vienen como un movimiento moderno, ¿verdad?, nuevo, a traernos la verdad. Entonces eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que en este tiempo se van a levantar falsos profetas y tenemos que atender, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado de que cuando vemos una prédica o escuchamos a alguien, tengamos la diligencia, vamos a decir, de filtrar por medio de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Va en consonancia con lo que enseña ese profeta moderno, ese apóstol moderno? Y bueno, por eso es peligroso, por eso es peligroso. Podemos, estás diciendo, Isidro, que fulano y fulana son falsos, son del diablo, o bueno, estamos diciendo, no, cada, es un poquito... cada uno saque su conclusión, Uh-huh. Pero la verdad está en la palabra. Usted nos dice que fulano y fulana son... Bueno, si atacamos, si hablamos de personas, no lo hablamos en el sentido personal, ¿verdad? Hablamos atacando las creencias y las doctrinas. Sí. No estamos atacando las cuestiones personales. Creencias y doctrinas es, obviamente este espacio es para eso, ¿no? Para un debate, ¿no? De repente si alguien quiere debatir, ¿verdad?, preguntar y dar su comentario. Ahora, esta es hoy en día, a ver, resulta que ellos hablan de un ministerio, o sea, de un sistema quíntuple, un ministerio quíntuple, y habla de que la iglesia hoy en día está constituida por estos 5 ministerios, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos hacen, en una, vamos a decirle, de una línea horizontal, ellos hacen una línea vertical. Uh-huh. Un sistema nicolaíta, vamos a decirle, donde el apóstol es el mayor que los otros ministerios. Apóstol, después están los profetas, están los pastores, los maestros, evangelistas. O sea, ellos enseñan de que el apóstol es tiene una categoría muy superior a los demás ministerios. Cosa que la Biblia no enseña, obviamente. La Biblia no enseña. En la Biblia, si uno lee, no hay rangos en ese sentido. Solamente Dios habla, la Escritura habla de que Dios levantó estos ministerios, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. Uh-huh. Pero al referirse a los profetas y los apóstoles se refiere a tiempo pasado, no se está refiriendo al tiempo actual, ¿verdad? De hecho, que si hablaríamos de alguien así humanamente mirando, estudiando, Pablo era uno de los managers, sí, uno de los superiores en conocimiento, en capacidad, en preparación. Pero él dijo, yo soy como un abortivo, yo soy el más pequeño, el más insignificante de entre todos ustedes, decía él, defendiendo su apostolado delante de los apóstoles de aquel entonces. Así mismo, pastor, es la humildad que emanaba él, ¿verdad? Claro, y
Yo siempre digo que a las personas que hagan esta comparación, comparen a los apóstoles de hoy con el apóstol Pablo, por ejemplo. Ujú. Apóstoles de hoy, por ejemplo, ellos tienen guardaespaldas, andan en limusina, muchos incluso andan en aviones privados y manejan millones de dólares. Y hagamos comparación con el apóstol Pablo, ¿no? Que es uno de los más grandes hombres de la Escritura. Él vivió perseguido, estuvo en prisión mucho tiempo y él mismo describe sus avatares, ¿no? Y después él estuvo en Roma preso en sus últimos años, en las mazmorras, y fue ejecutado precisamente en Roma, ¿verdad? En tiempo de Nerón. O sea que hay una gran diferencia entre los apóstoles de antes y los apóstoles de hoy, ¿verdad? Los apóstoles de antes, según la historia, todos murieron de forma trágica. Todos, absolutamente todos. Los 12, excepto Juan. Excepto Juan, que murió de viejo. Se cree que murió de viejo. Juan es el que escribió Apocalipsis. Pero los demás apóstoles todos fueron martirizados. Sí. O sea, hay una gran diferencia entre los que dicen ser apóstol hoy y los que dicen ser profeta hoy y aquellos que nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad? Por eso es importante volver a las Escrituras y mirar. Hay una gran diferencia. Entonces, claro. De hecho, no estamos en contra de aquellos que en realidad Dios pueda bendecirlo y tenerlo. Ahora, usar el ministerio para enriquecerse, lo que estamos en contra. Ahora, si Cristo quiere mantener a uno de una situación, vamos a decirle, vivir con lo justo, tampoco está mal. No, por supuesto. O no hacerle sentir mal a alguien que en realidad se está esforzando el día a día a comer y tiene su bendición de comer y vivir en paz con esto, y no hacerle sentir mal a esta persona, o hacerle entender que él no prospera porque está mal o no es de Dios o del diablo, ¿verdad? Así mismo es. Pasa que muchas personas usufructan el título de apóstol o profeta para de repente sacar alguna ventaja, ¿no? Pasa en algunos países, por ejemplo, muchos pastores que eran del concilio de las asambleas de Dios, por ejemplo, o de las asambleas de Dios, dejaron de pertenecer a las asambleas de Dios para cobijarse bajo la cobertura de un apóstol. Hasta eso tenemos, ¿verdad? Y actualmente sus libros, que ellos sacan muchos libros, ¿verdad? Son la base de su doctrina. De ahí nace mucha doctrina, ¿verdad? Que vamos nosotros a ir estudiando también en el futuro, ¿verdad? Que son ya doctrinas neoapostólicas, ¿verdad? De la nueva revelación, de la reforma profética y apostólica moderna. Y todo eso vamos a ir viendo. Ahora, como digo, ¿verdad? Es cuestión de comparar. Por eso es importante leer las Escrituras y estudiarlas. Hay una gran diferencia. Ahora, muchas veces, en el caso, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana, ellos dentro de sus preceptos más fundamentales, ¿verdad?, vamos a decirle, el Papa es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Es el que es el intérprete de Dios. Y muchas veces por encima incluso de las Escrituras. Y eso es lo que ellos llaman la infalibilidad papal. Entonces lo que dice el Papa es doctrina. Superior a la Biblia misma. Y a veces contradice la Escritura, pero ellos tienen ese precepto. Resulta que hoy en día, ¿verdad?, el nuevo movimiento pentecostal, vamos a decirle, de los profetas modernos, están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen ya es prácticamente doctrina. Superior. Muchos ya están calificando, ¿verdad?, a estas personas como los papas evangélicos, ¿verdad? Y lastimosamente es así. Un semidios. Así mismo. Dice una de nuestras televidentes, oyentes, dice, citando 1 de Juan 4:1, dice, amaos, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así mismo. Pero acá es necesario, pastor, también hacer una salvedad, ¿no? Sí. Son tan culpables, ¿verdad?, los engañadores como aquellas personas que son engañadas, o sea, que se permite ser engañadas. Lastimosamente es así. Bueno, nosotros muchas veces apuntamos hacia los falsos profetas y los falsos apóstoles, ¿verdad? Pero
¿por qué hay muchos falsos? Precisamente porque hay gente que se deja engañar, ¿cierto? Y la escritura ya desde el primer siglo, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, ¿verdad?, nos advierten sobre estos movimientos contrarios a la palabra, ¿verdad?, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles y profetas. Ahí en Apocalipsis mismo habla, ¿verdad?, a una de las iglesias, ¿verdad?, que había superado esa etapa, ¿verdad?, ellos reconocieron quiénes eran los apóstoles verdaderos y quiénes eran los falsos, ¿verdad? Entonces ya era una cuestión de aquel tiempo, no es algo de ahora, ¿cierto? Toman otros nombres, pero el problema sigue siendo igual, o sea, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Habían falsos maestros y profetas en el tiempo de Jesús, tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva y también hoy. Pero la responsabilidad es de cada creyente. Por eso es importante compartir, ¿verdad?, en medios como este, ¿verdad?, espacios como este donde podemos dilucidar lo que dice la palabra, ¿no?, hablar de la verdad bíblica. De hecho, no debería asustarnos ni extrañarnos que aparezcan falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos profetas, porque hubo durante la iglesia primitiva, lo hubo siempre en todas las épocas, y cuanto más se acerca la venida de Jesús, va a aumentar eso. Ahora, qué interesante lo que hacían en el libro de Hechos, habla de los bereanos. Dice que eran un grupo de personas que todo lo que ellos escuchaban se iban a casa e investigaban si era así las escrituras, realmente lo que decían aquellas personas que enseñaban. De hecho, nosotros hoy estamos hablando, conversando con nuestro invitado. De hecho, usted, como estudiante y conocedor de la Biblia, usted debe ir a la fuente verdadera que es la Biblia y comprobar lo que nosotros estamos diciendo. No sea usted ciego, ¿verdad? O sea usted un estudioso, crítico de las escrituras, de forma correcta y adecuada. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Así que creo que así es, Isidro, ¿verdad? Así mismo, sí. Está registrado y bueno, los bereanos son sinónimos de personas que escudriñan, leen las escrituras, no se tragan cualquier anzuelo. Y deberíamos ser como ellos. Debemos ser como ellos, debemos ser bereanos. Claro, la idea de este programa, de estos temas, es justamente despertar este interés crítico y de estudioso de la Biblia. No seamos ignorantes. La ignorancia es desconocimiento. Y por desconocimiento nosotros vamos a ser presa. Un teólogo dijo, una falsa enseñanza produce una expectativa. Y esa expectativa, cuando no se cumple, produce una frustración. Y esa frustración te lleva a ser muchas veces, o posiblemente vas a apostatar de tu fe genuina. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos habrán apóstata, ¿verdad? Apostasía dentro de la iglesia, no fuera. ¿Entendés? Y eso es importante un poco atender a las falsas enseñanzas que están apareciendo hoy. Así es, pastor. Ahí utilizaste un término que es apostasía, ¿no? La apostasía es una apóstata, es una persona que después de caminar en la verdadera fe, luego reniega de su fe y abandona su fe, ¿cierto? Y también estuvimos hablando anteriormente de la herejía. La herejía es una enseñanza, una doctrina que no condice con lo que dice las Escrituras, o sea, contradice en muchas formas lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras sagradas tienen que ser nuestra lámpara, ¿verdad? Tiene que ser vamos a decirle, el tamiz por el cual nosotros vamos filtrando todo. Tiene que ser nuestro colador. Y esa muchas veces es nuestra preocupación, pastor, porque la gente muchas veces se deja engañar en YouTube o en algún programa que ve por las tele o canales entre comillas cristianos, libros, tratados, pero no lee la Biblia. Y precisamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer la Biblia, entender para poder nosotros poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, de la mentira de la verdad. Si no conocemos las Escrituras, no vamos a poder hacer ese ejercicio. De decir, por ejemplo, esto es falso y esto es verdadero, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es moral, esto es inmoral. La Biblia es nuestra regla de conducta y de fe. Pero hoy día nosotros somos testigos como los cristianos cada vez leen menos la Biblia. No la valoran, no la estudian,
Entonces, una persona que no lee su escritura, que no tiene comunión con Dios, es presa fácil de estas nuevas corrientes, ¿verdad?, que buscan precisamente engañar, ¿verdad? Esa es la realidad. A veces pregunto, o nos preguntamos, ¿será que estas personas que están enseñando estas nuevas enseñanzas lo hacen de agrede o en realidad fueron también presa de una enseñanza falsa, ¿verdad? A veces me pregunto eso, ¿verdad? Isidro, dijiste esto, el oficio del profeta ya no existe. Podemos decir también, el oficio del apóstol tampoco existe. ¿Existiría la unción del profeta, del apóstol? Porque también solemos ver allí, te unjo como apóstol, te unjo como profeta. ¿Yo puedo ungirte a vos como profeta hoy o te visito en tu casa y vos me ungís como profeta? No, definitivamente no, porque estamos en un tiempo diferente al antiguo pacto. Este es el nuevo pacto y el que reparte los dones es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que hoy en día es el que hace esa tarea, ¿no? No podemos negar que actualmente dentro de la iglesia existen el don de profecía, ¿no es cierto? Así como era el don de la enseñanza y muchos dones, ¿verdad? Que en algún momento también vamos a hablar de eso. Pero es una cosa muy diferente, ¿no? Los dones a servicio de la iglesia de hoy, ¿no es cierto? Profeta es aquella persona, por ejemplo, o actualmente podemos decir que es un profeta, un pastor, por ejemplo, que enseña la palabra. También se le puede llamar profeta. ¿Usted? Porque está hablando la palabra de Dios. ¿Usted es un profeta entonces? Y todos los que enseñamos y hablamos de la escritura y predicamos, somos profetas modernos. Pero no ya en el sentido como se entendía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No de visiones, ni de ver el futuro, ni de ver cosas raras, sino como expositores de la palabra de Dios. Porque no olvidemos que en el Antiguo Testamento el profeta tenía ese oficio también, de enseñar las escrituras. Era el que enseñaba las escrituras, era el de repente el pastor. Moisés, por ejemplo, era el pastor en aquel tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, el Espíritu Santo hoy en día sí, levanta profetas modernos. Pero es en un sentido de la palabra, no en el sentido del Antiguo Testamento que hablaba del profeta vidente, ¿verdad? Y del oficio profético. El don de profecía es un don que es exclusivo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que decide a quién darle ese don. De repente personas que Dios levanta, ¿verdad?, para animar, para dar una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de enseñanza. Por eso dice Pablo que tenemos que ministrarnos los unos a los otros. Y justamente en ese sentido, Pablo, pastor, quisiera que veamos por último 1 Corintios 12, 4 al 11. Vas a poder... 1 Corintios. 1 Corintios 12, 4 al 11. De hecho que este tema del don de profecía es algo que vamos a tocar dentro del apartado de la iglesia. Ahí donde vamos a hablar bien de este tema. Claro. Pero que no tiene relación obviamente, ¿verdad?, con lo que es el oficio apostólico profético del Antiguo Testamento, ¿no? 12:4 dice, al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Puedo sigo? Sí. ¿Hasta dónde? 11. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, sí, del cuerpo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Y ahí encontramos, pero ese es un apartado que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Profundizar. Es muy interesante eso, sí. Uh-huh. Pero hay una gran diferencia. No debemos confundir lo que es el oficio apostólico del Antiguo Testamento, profético, perdón, del Antiguo Testamento, y lo que es el ministerio profético del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Uh-huh. ¿Existe el oficio apostólico entonces? Estamos, según estoy entendiendo. No, el oficio no puede existir. O sea, alguien que diga yo soy el apóstol, no. Pero el término apóstol también se puede entender de diferentes formas, ¿verdad? Porque la palabra apóstol en griego es enviado. Enviado. Cuando, por ejemplo, una persona que es enviada a una misión especial, vamos a decirle un misionero que va a España, por ejemplo, ese es un apóstol. Uh-huh. Porque es enviado, ¿verdad?, a una comisión especial. O sea, tiene muchas acepciones la palabra apóstol. Uh-huh. ¿Verdad? Pero desde el punto de vista, ¿verdad?, de que como hijos de Dios y como miembros de la iglesia y como, vamos a decirle, personas llenas del Espíritu Santo, Dios nos ha dado dones para poder usarlos para provecho de la iglesia. Y ese es un tema que vamos a profundizar en otro programa, ¿verdad? Ahora, hay que concluir de la siguiente forma, ¿no? No hay evidencia bíblica para sostener la sucesión tanto profética como apostólica hoy en día. No tenemos. No hay. Es muy riesgoso decir que uno es profeta. Es muy arriesgado. Si alguien viene y te dice, Dios a mí me ungió de apóstol, hay que tomarlo con pinza. O Dios me dijo tal cosa, o me mostró tal cosa. Hay que tomarlo con pinza, ¿verdad? Dentro del marco del respeto, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero aparentemente el oficio apostólico profético terminó con Juan el Bautista y el oficio apostólico terminó con Saulo de Tarso. ¿Usted se animaría a decir que hoy no existe apóstol y hoy no existe profeta? No debería. ¿Usted se anima a decir que no? Definitivamente. A no ser que alguien con las escrituras, como dice Martín Lutero, que alguien me contradiga y me convenza por medio de las escrituras que no es así. Usted está diciendo, basado en la Biblia, que hoy no existen los profetas y no existen los apóstoles. No, definitivamente. Porque ¿qué función tendría, por ejemplo? ¿Qué función tendría, por ejemplo, un profeta hoy? ¿Traer nueva revelación? Siendo que la revelación ya está contenida aquí. Todo tiene su tiempo. Por eso gente que no maneja los tiempos de Dios cometen esos errores. El oficio profético se acabó. Y cuando la Biblia habla de que la iglesia está fundada sobre el fundamento y los cimientos de las enseñanzas de los apóstoles, se refiere a las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. No se refiere al oficio, sino a las doctrinas, porque eso es lo que nosotros hoy en día tenemos. Tenemos el libro de Isaías, tenemos el libro de Daniel, tenemos el libro de Pablo, las cartas de Pablo, ¿verdad? Que son los fundamentos sobre los cuales se levanta este edificio espiritual que es la iglesia cristiana. Es muy interesante. Quiero continuar, pero la hora ya terminó. 21:30. Santiago, cerramos. Acá nuestro operador ya terminó, cerró, me está diciendo, me está por cerrar el micrófono. Sí, mira, creo que respondimos por qué no se necesita un profeta hoy. Innecesario, dijo nuestro invitado. Si él se anima a decir, si alguien no me demuestra lo contrario con base bíblica, no creeré que existen profetas y apóstoles. Y creo que en el otro programa, el próximo miércoles, le estaríamos preguntando por qué existen evangelistas, maestros y pastores hoy. ¿Sí? Entonces, porque otros dirán, ¿verdad? ¿Por qué no va a existir apóstoles? Si usted cree lo contrario, me gustaría que usted pueda hacer un comentario allí, su pregunta, y demuestre eso. Me encantaría. Para el próximo programa vamos a estar debatiendo o quizás hablando sobre el tema que usted demuestre, ¿sí?